Hola, queridos amigos agendistas. Pues en nuestra charla de esta semana vamos a retomar lo que platicamos la semana pasada de el papel que podría tener, o el impacto más bien que podría tener el triunfo de Donald Trump sobre la política interna de México. Y lo voy a unir al contexto, pues, de una franca ingobernabilidad que estamos viviendo, ¿no? El punto de partida es retomar estas declaraciones de Ken Salazar, ¿no? Que al final del día, pues creo que fue un amargo regalo de cumpleaños para el expresidente, o yo no sé si todavía presidente Obrador, ¿no? Y le da su puyazo de que las políticas de abrazos y no balazos sirvieron, etcétera, que entregaron territorio al narcotráfico, una respuesta inmediatamente de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Que eran palabras descontextualizadas, todo lo que ustedes seguramente han seguido en la prensa, ¿no? Palabras descontextualizadas, etcétera, etcétera, no focalizadas, pero que de alguna manera u otra ya perfilan lo que platicamos hace una semana, como finalmente por la propia agenda de Donald Trump, no por un afán de estar preocupados por el proceso de transición democrática en México, pero sí entendiendo que pues este tránsito hacia un estado de nuevo autoritario cerrado como lo fue México y en esta reconstrucción morenista, si ese estado autoritario, pues tienen que plantear algo. Pero como consecuencia de esas palabras, ayer en la noche, nos encontramos con una información que dio Moody, ¿no? De que acaba de degradar en México la calificación hacia negativa, perdón, hacia B negativa, B doble negativo creo, dándole una expectativa de crecimiento cero y dando un tema básicamente de generación de riqueza. Esto responde el informe de Moody básicamente por pues la no certidumbre jurídica para la inversión privada, la inversión extranjera directa, la YET, y en términos de, bueno, pues la reforma judicial del sistema judicial, que tiene que ver con la cuestión de, bueno, pues no respeto la autonomía de las diferentes esferas que componen el Estado, etcétera, etcétera. Entonces es bastante interesante estas primeras reacciones que empiezan a generarse a nivel internacional. De ahí el gobernador, ¿no? De la región de Quebec en Canadá dice hay que replantear la permanencia de México dentro del TEMEC, ¿no? Una figura un poco marginal porque finalmente es gobernador de una región de Canadá, no es el primer ministro, no es el jefe de Estado de Canadá, pero que básicamente va en la línea crítica o dura sobre la cuestión de lo que está pasando en México. Es decir, al final del día, ya lo platicamos, hay un capítulo sobre democracia en México, en la firma del TEMEC, y que de alguna manera u otra ya están empezando a apretar básicamente, ¿no? Pero en eso hay respuestas de algunos ideólogos del régimen autoritario actual, algunos economistas o pseudoeconomistas, me gustaría decir, que responden, pues, que nos saquen del TEMEC, nos vamos a los BRICS, ¿no? A estas potencias emergentes, ¿no? Brasil, China, etcétera, etcétera, de la India, ¿no? Etcétera, etcétera, sin entender las implicaciones de romper con nuestros vecinos, más allá de una cuestión de colonialismo, etcétera, etcétera, simplemente pues por una cuestión de el número y el porcentaje de comercio que tenemos, sobre todo con Estados Unidos, pero también evidentemente con Canadá, en términos de un tipo de relación de estudios, ¿no? De turismo, etcétera, etcétera. Entonces ya el bloque del norte, vamos a llamarle así, Estados Unidos, Canadá, está empezando a hacer una presión específica sobre esta actual administración. Pero por el otro lado, tenemos la debilidad estructural, ¿no? Política de la presidenta Sheinbaum. Es decir, al final del día, la ratificación de la ahora no nueva, porque ya andaba antes, pero de derechos humanos, ¿no? Finalmente, pues significa el triunfo de Obrador sobre su candidata, ¿no? Es decir, al final del día, en algunas cápsulas anteriores platicábamos cómo al final del día, pues un Congreso
impuesto por López Obrador, una serie de gobernadores impuestos por López Obrador, una serie de personajes que generan opinión pública vinculados no solamente políticamente, emocionalmente, me atrevería a decir que hasta económicamente con López Obrador. Estoy hablando, por ejemplo, del órgano del oficialismo, la jornada, ¿no? Es decir, lo que es el Grabna en Cuba, bueno, pues aquí en México sería la jornada, ¿no? Un periódico abiertamente que apoya al sistema, al régimen, pero además, bueno, el Canal 22, el Canal 11, ¿no? Con su programación apoyando a Obrador. Entonces, de alguna manera u otra, el gran tema aquí es que haya en estos pocos 2 meses y días que tenemos el proceso de esta nueva administración, pues está mostrando una debilidad brutal, el país incendiado, narcotráfico fuera de control, políticas públicas que han sido un fracaso, infraestructura que se cae, gobernadores que no le hacen caso, ¿no? Etcétera, etcétera, incluyendo a estos gobernadores que no hacen caso, incluyendo al próximo saliente aquí de Veracruz, Cuitláhuac, ¿no? Entonces creo que de alguna manera u otra, sí estamos ante un escenario que ya habíamos previsto. En su momento lo comentamos, el análisis político no es jugarle a la bola de cristal, simplemente es ir viendo, armando el rompecabezas. Ese rompecabezas puede ser real, puede ser ficticio, puede salir, puede no salir, porque al final del día no es una bola de cristal que te determine el futuro, sino son tendencias que de alguna manera u otra ya desde antes de que asumiera la presidencia, la presidenta Sheinbaum ya se mostraba una perspectiva de una franca debilidad, ¿no? Que incluso un poder acotadísimo por la propia figura del expresidente Obrador, poniendo incluso a su propio hijo, ¿no? Como un secretario en una posición tan importante dentro de Morena. Entonces, de alguna manera u otra, la presencia de Estados Unidos y de Canadá ya como un elemento que está empezando a generar, yo creo que incertidumbre, ¿no? Cierto miedo en términos de algunos gobernadores, algunos tomadores de decisiones, ¿no? En términos de la DEA me estará investigando, todo este discurso de beligerancia, ¿no? Rubio ya como secretario bilateral México-Estados Unidos, ¿no? Ken Salazar apretando, y por otro lado, pues una debilidad estructural en el que el país se está destruyendo poco a poco. Creo que básicamente va a ser el tono de aquí en adelante de este país, con un principio de ingobernabilidad, en el cual en alguna ocasión platicando con algún otro colega analista, planteaba incluso la posibilidad de la presencia de algunas cuestiones de revocaciones de mandato. Es muy temprano, pero me queda claro que en un escenario de tanta incertidumbre, creo que puede ser un elemento que ahí está jugando y que, vuelvo a repetir, es una cuestión de un análisis, un análisis político. Puede suceder, no puede suceder, pero que básicamente las variables se están alineando para que básicamente estemos encontrando este esquema de una gran incertidumbre en estos primeros 2 meses. O corta con el expresidente, se atreve a hacer ese rompimiento y pues asumir el costo político doméstico, pero empezar a alinear políticas para que el golpe de Estados Unidos hacia México en términos de política, migración, narcotráfico, no nos vaya a afectar, o básicamente va a ser una presidencia que va a ir acotando poco a poco su periodo, su tiempo de gestión. Pues bueno, queridos amigos agendistas, es la cápsula de esta semana y nos vemos la semana que viene, ojalá que teniendo mejores escenarios, pero hoy en día, hoy viernes 15 de noviembre, creo que ese es un poco el escenario que estamos planteando, ¿no? Y que estamos encontrando. Muchas gracias, queridos agendistas, les mando un abrazo a todas y a todos.